El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa, El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda a su amigo Ernesto Duque Padilla. Saludo también, como siempre, en el micrófono a Zaida Morlet Villa. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Y también muy buenas tardes a todo el auditorio que, como cada viernes, nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Bien, pues estamos en el mes de febrero y este mes en particular es motivo de símbolos patrios. Se celebran varias fechas importantes. Quisimos pues dedicar nuestro programa a este importante tema. Invitamos para ello al maestro Pedro Castillo. Así es, el maestro Pedro Castillo Flores es licenciado en Derecho, maestro rural y también cuenta con un diplomado en competencias docentes del nivel medio superior. A destacarse su labor como docente en el Ateneo Fuente en la Academia de Ciencias Sociales. Nuestro invitado para el día de hoy, con motivo de pues que febrero también es un mes muy patrio por todas las efemérides relativas a la nación que tenemos. Sí, nuestro compañero Pedro pues precisamente da historia y otras materias en el Ateneo y ya ha sido invitado nuestro en distintas ocasiones. Y entonces hoy le vamos a pedir a Pedro nos amplíe un poco la información sobre pues tres temas, ¿no, Zaida? Principalmente. Así es, de acuerdo al calendario pues tenemos varias efemérides oficiales en el mes de febrero. Sería el 5 de febrero, empezamos con el aniversario de la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917, la actual Carta Magna. Uh-huh. Después tenemos, bueno, esto es extra, ¿verdad? Que el 14 de febrero tenemos el aniversario de la muerte de Vicente Guerrero en 1831. El 19 de febrero conmemoramos el Día del Ejército Mexicano. Se conmemora el 19 de febrero de 1913. Y que también tiene que ver con nosotros, con Venustiano Carranza. Con don Venustiano Carranza y por supuesto el día de antier, el miércoles, que fue 24 de febrero, el Día de la Bandera. Bien, también vamos a tener un enlace con otro estimado amigo en la Ciudad de México, con Mario Garza. Él es coordinador del académico del diplomado en protección civil y participación ciudadana, el Ibero, y asesor en prevención de desastres de la UNIRED, de la Red Universitaria de Prevención de Desastres. El tema que vamos a tocar con Mario es el tema de la influenza, y nos dirán ustedes, pero ¿por qué en estas fechas? Pues vamos a ver cuál es la situación real. Hay un brote epidémico que tal vez no se le haya dado la importancia que tiene en realidad, y para eso pues vamos a estar platicando con Mario y él nos dirá qué tan peligrosa es esta situación en verdad. Y bueno, entonces les recordamos los teléfonos en nuestro estudio para que nos llamen. Así es, las vías de comunicación, directo a cabina al 482-6995. Estamos en internet, en Facebook, YouTube, y por supuesto los invitamos a visitar la página ernestoduque.com. También, si usted lo desea, puede enviarnos un correo a elunihextension@gmail.com. Ahí en esta página tenemos toda nuestra producción. De veras los invitamos a visitarla. Los programas anteriores que no haya logrado usted escuchar están ahí. También tenemos la producción de las fábulas que ustedes escuchan en esta misma emisora a las 7:30 de la mañana, que son pequeños, precisamente cuentos o fábulas para niños con un mensaje o con una moraleja. Una moraleja, narraciones cortas, pero protagonizadas precisamente por personajes, por animalitos, por situaciones que dejan una moraleja en los niños y que además son muy llamativas en el sentido de que cuentan
con música clásica. Ya habíamos estado hablando de la música clásica en unos programas antes, y que además pues dejan una moraleja para los niños. Y luego tenemos otra producción también muy valiosa, que la verdad, créanme, está interesante, que es La ciencia al alcance de todos, ¿no? Hoy precisamente hicimos una invitación, ¿verdad? Para algunas de estas cápsulas están en YouTube también ilustradas, pero por lo menos en audio ahí las pueden escuchar. Así es lo maravilloso del internet, de las redes sociales, que ahora todo se puede enlazar, de manera que estamos en YouTube, estamos en el sitio web y además estamos también en redes sociales. Todo se entrelaza y se le da pues mayor difusión, sobre todo estas cápsulas que son muy interesantes, tienen un lenguaje muy sencillo, pero además también dan a conocer datos relevantes sobre la historia, los inventos, incluso algunas cuestiones de tradiciones. Como sí, lo que es el vino. Estaba viendo también que tenemos ya la cápsula lista de la etnología. De la etnología. Ahora en el Día del Amor y la Amistad pusimos 2 que tienen que ver con el corazón, ¿no? Y tenemos otra producción, Zaida, que es la de Vida Saludable. Tenemos Vida Saludable, así son tips, son cápsulas para una vida saludable. Pequeños cambios en nuestra vida para mejorar nuestra salud, pues nos ayudan precisamente a eso, a tener una vida mucho más saludable en cuanto a la salud física, a la salud emocional y por supuesto a la motivación. Bien, pues entrando ya en nuestro tema, comentábamos que este mes tenemos varias celebraciones patrias, ¿no? La primera de ellas pues es este aniversario de la promulgación de las constituciones de 1957 y 1917. 1857 y 1917. Así es. Entonces estamos por cumplir un centenario de la Carta Magna. El próximo año se estarán cumpliendo 100 años de que esta constitución nos declara pues independientes, soberanos, libres y con todas las características de justicia que prevalecen hasta nuestros días con las modificaciones posteriores. El antecedente entonces inmediato de la Carta Magna del 17, pues como lo decíamos, es la Constitución de 1857, que fue hecho posible luego de la victoria de la Revolución de Ayula, encabezada por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort en contra de Santa Anna en 1854. Así es, este texto constitucional de 1857 mantuvo su vigor durante los años posteriores al triunfo de los liberales. Durante los años en que gobernó el general Porfirio Díaz, el artículo 78, en el cual se prohibía la reelección de presidente en la República, fue el que sufrió una modificación significativa, lo que permitió al general Díaz mantenerse de manera legal y continua por poco más de 30 años en el poder. Paradójicamente, porque justamente el lema de campaña del general Díaz era no reelección. Ustedes lo recordarán por Francisco I. Madero, porque aparece muy ligado a su nombre, también fue su bandera y era sufragio efectivo y no reelección, pero no fue Madero el que lo utilizó por primera ocasión, sino precisamente el presidente Porfirio Díaz, quien después pues obviamente traiciona este principio. Muchas cosas importantes, interesantes de Porfirio Díaz desconocemos. Por ejemplo, era cadete del del heroico colegio militar. No fue de los niños caídos, de los niños héroes, pero sí era cadete. Entonces, así es nuestra historia. No es de blanco y negro, los personajes tienen matices y tonalidades diferentes. Y muchas veces pasan de un lado a otro, ¿no? Bueno, pues en febrero de 1913, después de ser derrocado por el usurpador Victoriano Huerta, de ser derrocado el presidente Madero, pues para restaurar el imperio, Venustiano Carranza se opone, crea el ejército y a finales de 1916 convoca a las elecciones para la conformación de lo que sería un Congreso Constituyente, y con ese pues se modificaría y actualizaría el texto de la Carta Magna de 1957.
Así es, para diciembre de 1916 se hace ahora sí que los primeros borradores, el primer documento, y pues bueno, este documento finaliza, se concluye y se hace oficial en enero de 1917. El anteproyecto original fue superado a raíz de los debates entre los congresistas y se alcanzó un documento más elaborado que abarcó aspectos sociales y políticos que las constituciones anteriores e incluso algunas de otras partes del mundo pues no contemplaban. Bueno, mira, ya está con nosotros Pedro Castillo, vamos a regresar con él después del corte, pero aprovechamos para saludarte, Pedro. Sé que vienes tú de un evento precisamente el día de hoy. Así es correcto, maestro Duque. Primero pues una disculpa por el retraso, pero pues estuve atestiguando un evento realmente magnífico, el ver interconectada toda la Universidad Autónoma de Coahuila mediante este sistema de videoconferencias que por primera vez pues se logra enlazar todo el estado de Coahuila, y el Ateneo Fuente pues también presente en este hecho histórico. Y además qué preciosa infoteca se inauguró hace unos momentos en la ciudad de Arteaga, en el campus Arteaga de la universidad. Preciosa, de lujo, de primer mundo, jóvenes universitarios, maestros, investigadores, a celebrar este importante hecho. No se da todos los días. Es correcto, maestro Duque, realmente una gran inversión la que se está haciendo en el campus Arteaga. Se le está invirtiendo fuerte a la educación, eso es algo que nos da bastantísimo gusto a quienes nos dedicamos a la docencia, y ver cómo se está invirtiendo, y se está invirtiendo con un objetivo, con un compromiso, que es la juventud de Coahuila, y sobre todo con la mejor tecnología que le va a permitir desarrollarse más a nuestros alumnos como a nuestros maestros en su quehacer. Recuerden la línea de comunicación 482-6995. Regresamos. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya estamos de regreso en su programa El Universo Humano en Extensión. Recuerda que es una producción de la Coordinación General de Extensión Universitaria. Estamos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. El día de hoy tenemos un invitado que es Pedro Castillo, que es maestro del Ateneo, para hablar de los símbolos patrios y de las fechas de las efemérides de este mes de febrero. Pero tenemos ahora en la línea un enlace. Vamos a enlazarnos a la Ciudad de México con el licenciado Mario Garza, quien es coordinador académico del Diplomado de Protección Civil y Participación Ciudadana de la Ibero en México y asesor en prevención de desastres de la Red Universitaria de Prevención y Atención de Desastres. Vamos a hablar con él acerca de un brote digamos epidémico, me parecería ya, sobre la influenza. Mario, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Ernesto, y un saludo a todos tus radioescuchas. Bien, ¿qué dimensión tiene esto del brote de influenza? Sí, mira, hago un breve antecedente. Este brote empezó desde octubre del año pasado, y bueno, con la visita del Papa, como antecedente lo pongo, pues no se informó porque la noticia, digamos, estelar, pues era la visita del Papa, y entonces se tuvo la información de este brote de epidemia de la influenza, digamos, en segundo plano, y no se informó convenientemente a la población, pero ya estaba de manifiesto, esta, digamos, preepidemia que había. Ahorita nos encontramos con una epidemia. Bueno, quiero aclarar, no quiero ser alarmista ni exagerar las cosas, pero no es igual que la del 2009 por ningún motivo, en absoluto, no se compara, ¿no? La otra fue, bueno, pues bastante severa y muy difícil, pero no debemos descartar que aquí sí tenemos ya un brote de epidemia. Repito, no como la del 2009, para nada, sí, no se pueden comparar. Pero estaríamos en riesgo de que esto creciera si no se toman medidas preventivas. Te entrevistamos a ti porque eres un experto en prevención. Sí, en efecto. Y lo que han hecho las autoridades, como siempre, pues han minimizado, digamos, el brote de epidemia que se está dando, principalmente en los estados de Jalisco, Ciudad de México, Edomex, Nuevo León y Sinaloa. El que tiene más casos es Jalisco, y luego sigue la Ciudad de México y el Estado de México.
También quisiera comentar que el 75% de los casos de influenza es de H3N2, que es una cepa que mutó del H1N1, que, bueno, digamos son los dos, pero que el 75% es de esta nueva cepa, que es el H3N2. Esta nueva cepa, disculpa que te interrumpa, ¿tiene vacuna, que tú sepas? Sí, la vacuna que está, digamos, aplicando las autoridades de salud es para los tres, ¿no? Digamos, digamos la influenza B, tipo B, la H3N2 y H1N1. Y la vacuna, sí, yo recomendaría como una medida de precaución y prevención, pues yo llamaría a la población que sí se vacunara, ¿no? Es gratuita en los centros de salud, principalmente a personas vulnerables y, bueno, digamos niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años. Bueno, pero estarás de acuerdo conmigo que en los casos de epidemia esto pues tiene que generalizarse, ¿no? Sí, yo llamaría aquí, bueno, estos son los grupos más vulnerables, pero yo llamaría, digamos, a que la población se vacune definitivamente. Esto mitigaría el riesgo, aunque es bastante segura, pero no tiene una certeza del 100% de que uno no le va a dar, pero por lo menos sí un 80% de que se mitiga, de que le pueda dar a uno una influenza. Y además se tiene que estar reforzando. Si se aplicó en años anteriores a alguna persona, hay que reforzarla cada más o menos 8 o 9 meses, hay que estarla reforzando y eso va a ayudar. Actualmente el problema que tenemos es que las autoridades de salud informan que desde el 15 de octubre de 2015 a la fecha hay 1.997 casos de influenza con 79 defunciones. Pero aquí yo quiero aclarar algo. Esta es la cifra oficial, pero como sucede también en los delitos, tenemos una cifra negra. Y esta, como la ONU dice, siempre al número de víctimas hay que multiplicarlo por 3. Entonces aquí hay una cifra negra de estos casos que está reportando la Secretaría de Salud, que es mucho mayor, hay que multiplicarlo por 3. Por otro lado, sí se han aplicado, a mí me gustaría comentar algo que ha sido una inquietud de la sociedad, a la que yo afortunadamente estoy en comunicación con la población, que esta inquietud es de que sí existe el Tamiflu, que esto es, digamos, el medicamento que se aplica, que se toma, pues para, digamos, en caso de influenza. Aquí sí quiero comentar algo importante, que es que todos los centros de salud y sobre todo los hospitales sí tienen el abastecimiento de este medicamento que se llama Tamiflu. Lamentablemente, ahí sí es donde yo pongo el dedo en el renglón, pues toda la producción del laboratorio que la produce, la requisa, por así decir, o la toma las autoridades de salud para repartirlas precisamente en los distintos centros de salud y en los hospitales del gobierno. Y el problema que se suscita en este sentido es que no se está distribuyendo a las farmacias y por lo tanto una persona que no es derechohabiente y que no tiene seguro pues se encuentra en total estado de indefección. Bueno, pues ese sería uno de los principales problemas y yo creo que el otro es el diagnóstico temprano. Creo que de ahí depende pues la gravedad del caso. Así es, sí. Entonces allí sí hago un llamado de que también se distribuya a las farmacias, porque una persona como muchas millones de personas, entre ellas yo, que no tenemos acceso a los centros de salud porque no somos derechohabientes, ¿verdad? Pues se encuentra en total estado de indefección porque no puede conseguir el medicamento. O sea, no lo recibe en los hospitales y tampoco tiene forma de cómo curarse, ¿verdad? Bueno, pero entonces, yo creo, Mario, que en este caso las autoridades sanitarias seguramente han tomado ya medidas pues para que aún no siendo derechohabiente se pueda otorgar. Creo que así ha sido siempre en los casos de epidémicos. Pues eso esperemos
esperemos, eso lo dicen, pero cuando uno ya está allá adentro, pues empiezan los peros, ¿verdad? Y entonces, yo pues sí, esta inquietud de la población sí la hago manifiesta para que también las autoridades de salud también distribuyan este medicamento pues a las farmacias. Pues muchas gracias, Mario, te agradecemos mucho esta entrevista. Por ahí tendremos posteriormente algún otro enlace de ser necesario. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto, muchas gracias y un saludo a todos por allá en la Universidad Autónoma de Coahuila. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bien, pues regresamos, esa es la nota del día de hoy, así es, pues más que tomar algunas recomendaciones, lo que pues las de rigor, ¿no? Utilizar un pañuelo si se va a estornudar o a toser, de no tener un pañuelo o papel a la mano, pues con la parte anterior del codo. Aquí Pedro ya puso un ejemplo, ¿no? Aquí es correcto, eso lo hice para ejemplificarlo, precisamente la forma correcta de hacerlo. Muy bien, de hecho, entonces regresamos a los símbolos patrios, ¿no? Empezamos con la Constitución. Así es, maestro Duque, pues bueno, este mes de febrero realmente pues viene cargado de fechas, de aniversarios muy importantes para la historia de nuestro país, Ernesto. Y pues como tú bien lo mencionas, el primero de ellos, cronológicamente hablando, pues es la Constitución mexicana. Esta Constitución mexicana que recién el 5 de febrero pues acaba de cumplir sus primeros 99 años, Ernesto. Dentro de un año estaremos celebrando el centenario. Así es. Entonces, pues bueno, es muy importante señalar la importancia que tiene la Constitución. Lo señalamos nosotros con nuestros alumnos, que realmente la base de la convivencia social es la ley. No es una autoridad, sino que nadie está por encima de la ley. Y para México, como para muchos otros países, pues el ordenamiento legal máximo es la Constitución. Lo que en realidad nos rige, no el presidente, no Así el gobernador, no el alcalde. Ellos son las autoridades ejecutivas que están, pues bueno, sujetos a lo que marca esta Constitución, en este caso, pues de 1917. Hablar de la Constitución, Ernesto, sería pues tratar primero de remontarnos a los antecedentes, a los orígenes en principio de estas constituciones de las Cortes de Cádiz, donde tenemos un coahuilense participando de una manera efectiva, un coahuilense que dice que no sale de su pueblo a mendigar favores porque la tarea que le encargó su pueblo es de honor, no es de granjerismo, tal lo expresaba el doctor y abogado Miguel Ramos Arizpe, Fray Miguel Ramos Arizpe, en estas Cortes de Cádiz, que de alguna manera es el primer intento que se tiene por establecer un ordenamiento legal para la Nueva España. Pero todavía sin soberanía, digamos. Es correcto, es correcto. Entonces, pues Miguel Ramos Arizpe es el primero que llega a España, que llega a Cádiz y que pues bueno, exige precisamente esta protección, esta ley suprema que esté por encima de los virreyes, que esté por encima de los señoríos, que sea clara para todo el pueblo y que los trate de una manera pues un poco mejor a esta etapa ya anteindependentista que se vivía en México. Después, pues bueno, ya con los movimientos independentistas y que lo compartimos nosotros por ahí en un coloquio que tuve el honor de estar compartiendo Estuvimos contigo. Por ahí en la misma mesa en el Así Ateneo es, Puente. hablando sobre un importante personaje que va a ser José María Morelos y Pavón. Bueno, ¿qué trascendencia tiene José María Morelos y Pavón para la Constitución o para el constitucionalismo? Porque bueno, en este México que recién empieza este proceso de independencia, se crea lo que para muchos puede ser el primer órgano o el primer ejemplo, el primer ejercicio que se abre para tratar de crear una constitución. En este caso, pues bueno, va a ser Morelos quien se encarga de reunir un congreso constituyente en la ciudad de Apatzingán, donde este congreso constituyente emite el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, o como comúnmente se conoce, la Constitución de Apatzingán. Ese es el primer documento, es el primer recurso legal, instrumento legal, ¿cómo le llamaríamos? Porque pasa a ser un escrito, pero en ese entonces es como una convocatoria, ¿no? Es correcto, pues bueno, ya con el Congreso de Anáhuac, donde se destaca toda esta gran obra legislativa del generalísimo José María Morelos y Pavón en este Congreso de Anáhuac, donde Morelos presenta su documento denominado Los Sentimientos de la Nación. Pues bueno, en Anáhuac, después pues bueno, se traslada a Apatzingán, y en Apatzingán pues ya este constituyente se pone a trabajar en este documento normativo que pues bueno, como lo expresamos en un principio, pues no pertenecía todavía al México independiente, Ernesto. Todavía era un México pues en revolución, en desorden,
tratando de conseguir esa libertad que tanto se anhelaba por tantos siglos. Bien, pues si les parece vamos entonces a nuestro corte de la media hora, Zaida, que es el corte institucional. Y regresamos con este tema. Recuerden la línea de comunicación 482-6995. El universo humano en extensión. El universo humano en extensión, un espacio de análisis y diálogo. Regresamos.